El tema de la predicación es digno de abrir los sellos. Cuando se acerca el día del juicio final del planeta Tierra, un ángel comienza a exclamar en el cielo y en la tierra: ¿quién es digno? Como sociedad, como humanidad, nos dirigimos hacia el final de esta tierra, de este planeta. Vivimos un tiempo difícil y tiene que estar la iglesia apercibida del mensaje de Dios. Como sociedad nos dirigimos a un punto final donde el hombre se encontrará con Dios y Dios mismo llevará a cabo uno de sus juicios más grandes. Hemos visto las escenas desgarradoras, estremecedoras con el incidente de Otis en Guerrero, y realmente nos quedamos perplejos cuando vemos cómo la naturaleza en cuestión de segundos puede hacer o causar desastres impensables. La vida del hombre cambia en un segundo. Bueno, eso que usted vio no se compara con lo que va a suceder en los tiempos finales. Como sociedad estamos viviendo los tiempos finales. Es importante que estemos enterados, informados, qué dice la Biblia al respecto. El capítulo 5 de Apocalipsis es un momento en el cual Juan está en el cielo. Después del capítulo 5 viene entonces el periodo de la gran tribulación, que vamos a ver con la ayuda de Dios, si Dios quiere, en la siguiente predicación. Dios nos habla que en el último tiempo vivirá la sociedad un periodo de 7 años de gran tribulación. La iglesia ya no va a estar aquí. Los redimidos por Cristo no pasaremos esa gran tribulación que habla la Biblia. Hasta este momento es un tiempo de gracia. ¿Qué es gracia? El favor de Dios sobre los hombres que no merecen el mensaje. Sin embargo, Dios te sigue amando y te sigue hablando para que te prepares para el encuentro con Dios. Este domingo, Día del Señor, es un tiempo para prepararnos para encontrarnos con Dios. La Biblia nos habla en Apocalipsis 5 cómo el apóstol Juan se encuentra en un momento en el cual se encuentra con una escena donde hay un libro que está sellado con 7 sellos, y él se pregunta ¿por qué no se puede abrir? Dios se retrata en este pasaje con un libro en la mano derecha sellado por dentro y por fuera con 7 sellos. Vemos que Juan dice que no encontró a nadie en el cielo, ni en la tierra, ni en debajo de la tierra, que pudiera abrir estos 7 sellos. Y yo me preguntaba, ¿acaso no pudo abrirlo Gabriel, el ángel Gabriel, o el arcángel Miguel? ¿Que no había ningún ser que pudiera desatar estos sellos? Vamos a ver por qué era tan importante de que este libro fuera quitado los sellos y qué representan ellos. Esto nos habla que entonces ningún ser creado por Dios tenía la capacidad de ser digno. Dice Job, en Job 4:18, vaya conmigo ahí a un poco de introducción. Esto nos sugiere que ni los ángeles son dignos, ni tampoco cumplen con los requisitos de que pudieran desatar los sellos de este libro que tiene en sus manos el ser que nos habla en Apocalipsis 5. Dice Job 4:18, he aquí, en sus siervos no confía. Aquí está hablando Job de Dios. He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad, ¿en quiénes? En sus ángeles. Dice otra versión, Dios ni en sus ángeles confía, pues hasta ellos fallan. Es decir, nos habla que ningún ser humano, ningún ser creado tenía la capacidad de desatar los sellos que encontramos en el pasaje de Apocalipsis 5. Y la pregunta es, ¿por qué ningún hombre, ningún ser humano tampoco tenía la capacidad de desatar estos sellos? Y la respuesta es porque ningún ser humano está capacitado para dicha tarea. Todos los seres humanos somos pecadores. Nacemos con una inclinación hacia el pecado, como usted no tiene idea. Y solamente la gracia de Dios, el perdón de Dios, el mensaje del Evangelio es que nos hace entender cuán grande es el amor de Dios para con nosotros.
Usted está aquí porque Dios lo trajo. Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero mucha gente no puede estar en una iglesia escuchando palabra de Dios, porque no le interesa. El pecado es muy grande y siempre lo arrastra a vivir lejos de Dios. Es por ello que tenemos que darle a Dios gracias que estamos en la casa de Él esta mañana, en este lugar. Es Dios mismo el que se encarga de mandar a la persona o el ser indicado que pueda desatar los sellos de este libro. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Juan no está soñando. Él está literalmente en la presencia de Dios. Y dice que vio a uno sentado en el trono, al Creador. Hay alguien que gobierna en esta tierra, y ese es Dios. Y dice que tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, ¿por qué había un interés de parte de Juan de que este libro fuera desatado de esos sellos? Es una pregunta. Y dice la Biblia entonces de que la pregunta era tan grande que lo llevó a las lágrimas de saber quién era digno de desatar los sellos de este libro. Dice Apocalipsis 7:17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y Él los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará a toda lágrima de los ojos de ellos. El libro que tiene estos sellos es el libro de los juicios de Dios para con la humanidad. Ese es el libro que tiene en las manos el que está en el trono. Es un libro de los juicios de Dios para con esta humanidad que han tenido tanta maldad y que han martirizado a muchos cristianos por causa del evangelio. ¿Sabe que mucha gente ha muerto por la causa de Cristo? Gente que ha dado su vida por la obra de Dios, injustamente han muerto. ¿Sabe que todos los días hay injusticias en este mundo? Mucha gente muere injustamente. Mucha gente el día de hoy es maltratada injustamente. Y todos pedimos justicia, ¿verdad? Pedimos justicia por lo que estamos viendo y presenciando. Bueno, este libro que nos habla Apocalipsis 5 nos habla de que habrá justicia. Habrá justicia. Y ese libro tiene que ser abierto para que Dios comience a impartir su justicia en esta tierra. Dice la Biblia en Apocalipsis 7:17 que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, en el cielo no va a haber dolor, ni tristeza, ni más llanto. Dios enjugará las lágrimas. También dice Juan 6:9 al 10, ahí un poquito atrás: a menos que los sellos fueran quitados, podrá venir el juicio de Dios. Apocalipsis 6:9: cuando abrió el 5.º sello, vio bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dice el apóstol Juan en esta imagen que estamos leyendo en este pasaje, que cuando abrió el 5.º sello, y vamos a verlo en la siguiente predicación acerca de los sellos, el juicio de Dios, dice que vio las almas que habían sido muertas o muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ninguna gota de sangre de los hombres y mujeres de Dios serán echadas al suelo sin que sean llevadas a la justicia de Dios. Y dice el versículo 10: y clamaban a gran voz. ¿Quiénes clamaban a gran voz? Los mártires, los que habían sido muertos injustamente. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran? ¿En dónde? Es decir, hay almas que están gimiendo, pidiendo justicia. Murieron injustamente, han muerto injustamente, y esas almas claman justicia. Y la iglesia pide justicia también. Aún no la vemos, pero cuando llegue este momento, ese libro será desatado, sus sellos serán quitados,
y el único digno de hacerlo es Jesucristo. Y Él mismo traerá el juicio y recompensará a los seres humanos de acuerdo a sus hechos. No es un guión de una película, tampoco es una imaginación, es palabra de Dios. Y Dios nos está hablando en esta mañana. La justicia será impartida. Las almas de los que han sido mártires por causa del Evangelio, que hemos vivido con honra para Dios, estamos pidiendo, orando, justicia. Y dice este pasaje: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo, ¿a quiénes? A los que están clamando justicia. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser, ¿qué? Es decir, todavía vendrá un tiempo de persecución, en el cual viviremos todavía momentos difíciles, pero llegará la justicia impartida por Cristo a esta humanidad, a este mundo. Habrá justicia. No habrá corrupción que detenga la justicia de Dios. Por eso esta mañana Dios nos habla con este pasaje: hermanos, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Cuidemos cómo vivimos. Vivamos para la gloria de Dios, una vida con temor y reverencia, porque si no, un día te encontrarás con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tendrás que rendirle cuentas a ese Dios. Habrá justicia. Muchos consiervos todavía están por morir por causa del Evangelio. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, y es la consecuencia que ellos tendrán. Ezequiel 9:3 y 4. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, versículos 3 y 4. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Juan se encontró frente a esta escena de que no podía ser el libro desatado? Porque lo llevó a un momento de llanto y de dolor, porque también Juan en el fondo sabía que tenía que haber justicia de Dios. Ahora, Dios siempre ha juzgado a su pueblo antes de juzgar al mundo. ¿Sabía usted eso? Antes de que Dios juzgue al mundo, juzgará siempre a su pueblo, a su iglesia. Encontramos en el pasaje de Ezequiel 9 cómo Dios juzgó a Jerusalén, la nación santa. Y dice el versículo 3: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, aquí es Jerusalén, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de ¿qué? Que se hacen en medio de ella. Cuando yo leía este pasaje, pensaba en usted como iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le entristeció ver el pecado del mundo? De las jóvenes que abortan, de los abusos a los niños, de los robos a los ancianos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso triste y lo llevó a tal punto de arrodillarse y pedirle a Dios que tenga misericordia de esta humanidad? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió dolor por el pecado del mundo? ¿Sabe que lamentablemente el cristiano de hoy se ha vuelto insensible? Solamente se pone a llorar y busca a Dios cuando el problema es personal. Cuando fue a él al que le robaron, al que le quitaron, al que le hicieron injusticia. Pero cuando ve la injusticia en otros y de otros, ni se inmutan. Porque dice la Biblia en este pasaje: y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman. Deberíamos los cristianos estar orando y sentir lo que Dios siente por esta humanidad que se dirige hacia una condenación eterna, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un alma que se está perdiendo en el pecado?
¿Sabe que en la semana estuvimos en un funeral, predicamos la palabra y al final del mensaje vino una familia que nunca había conocido en mi vida? Y me dijo: pastor, queremos que usted nos hable de Dios. Me pidió mi número de teléfono. Son de una comunidad yendo para Villa del Carbón. Y a los 2 días me llama la mujer y me dice: pastor, tengo una urgencia, tengo una emergencia. Mi hijo, mi hermano, no es mi hijo, mi hermano, después de tomar se quiere suicidar. ¿Qué puedo hacer con mi hermano que constantemente está insistiendo en suicidarse? Tenemos un problema de alcoholismo en la familia. Desesperada esta persona. Obviamente, como pastor, me conmueve esta escena, hermanos. El saber que un joven tenga en su mente el deseo de quitarse la vida. ¿Sabía usted que el suicidio es pecado? Y que la gente que se suicida no va con Dios, va a una condenación eterna. ¿Sabía usted eso? ¿Qué dice el 6º mandamiento, hermanos? No matarás. No puedes quitarle la vida a nadie, ni tampoco a ti mismo. Y el hombre y la mujer que incurra en ese acto, hermanos, no se salva, se condena a sí mismo. El suicidio no es una salida, una alternativa o una opción para el hombre. Es pecado y lo condena. Tristemente, vemos el día de hoy a mucha gente que piensa en ese tema como una opción a sus problemas. Dios quiera que no haya aquí nadie. Y si lo hay, ten cuidado. El suicidio te condena. Y en la eternidad te encontrarás con la realidad. Hablamos con esta persona, oramos por este joven, que pues te vamos a orar al final, se llama Guillermo Arana. Es de los Arana, que está yendo para Villa del Carbón. Es importante que tengamos presentes esto nosotros, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros sentimos compasión por la gente que se está perdiendo? Dice la Biblia: y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, había gente que pedía misericordia en Jerusalén en ese momento. ¿Habrá gente aquí en San Bartolo que pide misericordia por esta comunidad? Deberíamos dolernos con todo el pecado que está sucediendo, hermanos, porque es muy grande. Sigamos leyendo Apocalipsis 5, versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Es decir, no hubo un hombre capaz moralmente, espiritualmente de hacerlo, ni tampoco ningún ángel. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y aquí es donde una vez más Dios interviene. El hombre no es capaz de resolver los problemas y Dios mismo se hace presente para resolver los problemas del hombre. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este es Jesucristo. ¿Dónde venció? En la cruz del Calvario. Resucitó al 3er día y venció a la muerte. Y Él es digno de desatar los sellos de este libro, que traen consigo los juicios de Dios para con esta humanidad, y que estudiaremos a partir del capítulo 6 en adelante. Él es digno. Y dice el versículo: para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto es importante. Vamos a leer Apocalipsis 6 un poquito, versículos 1 y 2 adelante, para ver qué hay en los sellos de este libro, porque después de este evento vienen los juicios de Dios en la gran tribulación que habla la Biblia. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. 2. Y miré,
y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo. ¿Y para qué, hermanos? Es decir, en ese libro que tiene en sus manos con los sellos, es el libro de los juicios para esta humanidad. Dios establece que al final de esta era habrá un periodo de 7 años, 3 años y medio de prosperidad y 3 años y medio de tribulación, como nunca antes ha habido. ¿Qué busca la gente hoy, hermanos, en el mundo? 2 cosas importantes. Primero es paz y seguridad, ¿cierto o no? El mundo busca y pide y clama a cualquier costa que veamos y que tengamos paz y seguridad, ¿sí o no? Equidad económica, quitar la pobreza, ¿es un tema hoy? Claro que sí. ¿Y sabe qué? Aparecerá un ser, el cual traerá una promesa y la cumplirá. Y la gente tendrá por 3 años y medio una fantasía de paz y de tranquilidad, para que al culminar ese periodo de 3 años y medio venga una tribulación como nunca antes había existido ni existirá. En ese periodo se le conoce como la gran tribulación. La iglesia ya no estará aquí en la tierra. Usted y yo estaremos con el Señor. Ya no estaremos aquí ni vamos a ver ese periodo. Dice entonces la Biblia que habrá ese ser que traerá el juicio. No vamos a adentrarnos, vamos a dejarlo para el siguiente tema. Vamos a volver a Apocalipsis 5, del 5 al 7, y vamos a ver algunas características de este ser que es Jesucristo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, sus 7 sellos. Son 7 sellos de juicio que encontramos a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba uno en pie, un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esta escena es impresionante, lo que Cristo está haciendo. Vamos a ver con precisión, insisto, a partir del capítulo 6, qué habla cada sello que él fue desatando. 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Después de que este ser abre el primer sello, lo que vemos es adoración y alabanza al Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Porque ese momento se está esperando, hermanos, el momento del juicio final de este mundo. Encontramos un tiempo de alabanza, de exaltación hacia Cristo mismo. Y dice el versículo 9: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y esto nos habla que la forma como Cristo llegó a ser digno es por haber vencido una vez más en la cruz del Calvario el pecado y la muerte, hermanos. Por eso es que Él es digno, porque Él resucitó, porque Él tiene vida en sí mismo, y porque todos los que vivimos en Él vamos a vivir para siempre en esa salvación eterna. 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Es decir, después del tiempo de la gran tribulación, vamos a reinar con Cristo por siempre. Es una promesa. Tampoco es guión de una película ni fantasía, es palabra de Dios, y yo creo en ella, y estaremos con el Señor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Qué escena tan hermosa, hermanos. Concluimos en Mateo 25, 31. El cántico comienza con la reafirmación de que Cristo es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Él es digno porque Él es el Cordero, Él es el León de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 25, 31. Dice así este pasaje de Mateo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es decir, es un evento inminente, va a suceder muy pronto. Y serán reunidas delante de Él, ¿cuántas naciones? Todas las naciones de la tierra. Es decir, cuando Cristo venga y venga a impartir juicio, colocará todas las naciones de la tierra. Y esto es lo que no le agrada a los seres humanos, que un ser divino los juzgue por sus acciones. Y mire lo que va a hacer Cristo en ese momento: y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Me ayuda a leer? En este momento veo aquí a todos con sus aureolas, buscando de Dios. Solamente Dios sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. Y ese día va a llegar. Y va a colocar a cada quien donde debe de estar. Yo no puedo ver si usted es cristiano realmente de lunes a sábado. El domingo viene al templo, pero no sé cómo vive de lunes a sábado. Si busca a Dios, si ora, si lee la Biblia, si procura tener comunión con Dios. Solamente Dios y usted. Tiene apariencia de cristiano, parece cristiano, pero solamente Cristo sabe si lo es. Pero dice la Biblia que un día llegará en el cual te va a colocar, si eres oveja, a la derecha, y si eres cabrito, a la izquierda. ¿Qué es un cabrito, pastor? Es alguien que no vive en la voluntad de Dios. Parece cristiano, pero no es cristiano. No se deja gobernar por la palabra de Dios. Y ese día va a suceder. Ese día va a llegar. Entonces, concluimos el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Son las ovejas. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste. Es decir, en ti no vi indiferencia. Te enteraste de un problema de uno de mis hijos y fuiste a verlo. Te enteraste de alguien que tenía problemas y te arrodillaste a pedir por él. Hoy, lamentablemente, el pecado de la indiferencia es muy grande, hermanos. Te enteras de que alguien está enfermo, necesitado, y muchos dicen o piensan: como no es de mi familia, pues allá que se la resuelva él. No, Dios te dice hoy: si te enteras de alguien o de algo, es para que hagas algo. Amén. 41. Entonces diré también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién son ellos? Los cabritos. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste. Es decir, te enteraste de los problemas de gente con necesidades que eran mis hijos y no hiciste nada. También tendrás tu recompensa, te dice Dios hoy. También tendrás tu recompensa. Esto es profundo y serio, hermanos. Es Dios hablándonos esta mañana. Esto es difícil y es profundo. Si te enteras de que alguien tiene necesidad, no te puedes quedar con las manos cruzadas si eres cristiano. Por lo menos te arrodillas y pides por esa persona. Por lo menos. Y si Dios pone en tus manos, le llevas aunque sea una sopita o una visita y vas a orar por esa persona. Amén. Concluimos. 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Ve al 46, esto es fuerte.
Entonces, irán estos, ¿quiénes estos? Los cabritos. E irán estos, ¿a dónde? Y los justos, ¿a dónde? Es decir, después de esta vida, hermanos, hay dos lugares. Nos gusta o no nos gusta aceptarlo. Eternidad en Dios y castigo eterno, separado de Dios. Tú decides en esta tierra.